Gracias a todos por venir. Sabéis que esto es un acto estrictamente privado. Cuando digo privado quiero decir esto es una reunión de amigos, exclusivamente de amigos, que compartimos muchas cosas y entre otras cosas pues la cosmovisión, seguramente la misma cosmovisión que tenemos y compartimos. Entonces estamos ahora en un proceso judicial contra la libertad de expresión, que se va a llevar a cabo el proceso durante unas semanas en la Audiencia Provincial de Barcelona. O sea, la acusación del Ministerio Fiscal contra Pedro Varela es de 12 años de prisión y unos pocos menos, pero del mismo orden, a otros 4 o 5 imputados. Bueno, Pedro Varela no necesita presentación porque lo conocéis todos, por eso habéis venido. Pedro Varela es historiador, es licenciado en Filología Germánica, con excelente. Es decir, no es que ha aprendido alemán, sino que lo habla perfectamente. Habla italiano, danés, francés, inglés, español, catalán. Es historiador, no necesita más presentación, todos lo conocéis. Por favor, Pedro. Gracias. Bueno, pues gracias por venir en este día de diluvio universal que esperábamos con ansia en Cataluña. Y es realmente entrañable poder estar en un local tan pequeñito con caras conocidas, porque uno está acostumbrado a ser invitado a grandes locales, grandes cines, grandes salones inmensos para 200 o 300 personas, y estar en este pequeño núcleo le recuerda a uno las catacumbas. Y ese es el momento exactamente que estamos viviendo. Nuestro fallecido camarada Bochaca, autor que todos deberíais leer, escribió ya en 1975 y le publicamos en 1976 un excelente artículo que sigue siendo actual, las catacumbas. Y venía a decir, hace unos 2000 años, un tal Jeshua, en los libros judíos, Jesús en nuestros libros, fue perseguido por el Sanedrín de Jerusalén, que era el tribunal de Nuremberg de aquella época. Condenado, torturado, martirizado y asesinado como el peor de los criminales. Sus seguidores fueron igualmente perseguidos, torturados, asesinados, martirizados, pero alguno de ellos consiguió escaparse y mantuvo la fe que consiguió transmitir a sus sucesores en las catacumbas de Roma, en medio de un imperio decadente que perseguía con denuedo a estos seguidores de esta nueva fe. Viviendo en las catacumbas, consiguieron mantener durante siglos la fe de aquel crucificado. El 30 de abril de 1945 en Berlín, tropas de todas las naciones cristianas europeas, daneses, suecos, rumanos, húngaros, incluso indios arios, belgas, sobre todo franceses, algunos españoles, algún voluntario de la Legión San Jorge, de los voluntarios británicos en la SS, defendieron hasta el último hombre la Cancillería de Berlín. Y los hombres del batallón Adler, el Adolf Hitler Batallón, se inmolaron hasta el final, ante el asombro de las tropas rusas y mongolas que acechaban la capital de Alemania a sangre y fuego, violando a 2 millones de alemanes. Luego, con el tiempo, los supervivientes de aquellas batallas nos pasaron el testigo. Fuimos conociendo a camaradas belgas, húngaros, rumanos, alemanes, que nos explicaron qué ideal vivían, qué ideal les movió y por qué lucharon denodadamente hasta el final. Lo que nos explicaron es que su ideal era un socialismo ético y el nacionalismo patriótico. Así de sencillo. Pero las hordas democrático-capitalistas o democrático-bolcheviques aniquilaron este ideal. ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en un momento de volver a recontarnos, de identificarnos. Igual que los cristianos de las catacumbas, cuando paseaban por Roma, un comentario, una manera de ser,
una cierta forma de ver las cosas, te ayudan a identificar a aquel que piensa como tú. Todos aquí estáis porque os habéis identificado entre vosotros, porque habéis conocido a alguien, porque habéis escuchado un comentario. Este es el momento en el que nos encontramos. Pero para darnos cuenta de la seriedad de la situación, hemos de identificar también qué es lo que está ocurriendo. Y no tener miedo a afirmar que nos han declarado la guerra. Una guerra de aniquilamiento contra la civilización cristiana occidental. Y esta declaración de guerra tiene lugar en numerosísimos frentes, hasta el punto de que a día de hoy es prácticamente imposible escapar a la maniobra de acoso y derribo desde un punto sociológico, propagandístico, educativo, cultural, musical, religioso, político, económico. Pero empecemos por uno de los frentes que es evidente, porque lo veis cada día y porque nos va el futuro y el futuro de nuestros hijos. El odio antiblanco que se promueve en los medios políticos, culturales, comerciales y propagandísticos del mundo actual es brutal. A nadie se le escapa la publicidad comercial, donde curiosamente siempre es un chico negro muy guapo y una chica blanca. No hay chinos, no hay japoneses, es siempre un chico negro y una chica blanca. Está forzado, evidentemente, hasta el punto de que te anuncian cremas para la cara, te anuncian bebidas y siempre te ponen a una persona de culturas ajenas a los habitantes autóctonos de Europa. Uno siempre piensa, pues si están promoviendo esta crema para esta chica africana, igual esta chica africana se la va a comprar, pero es altamente probable que no sea así. Ahora ha habido un escándalo porque Google, como sabéis, el motor de búsqueda, ha desarrollado también como ChatGPT una inteligencia artificial que se llama Gemini. Esta Gemini ha salido al mercado y la gente ha puesto pareja británica del siglo XVIII, y aparecen dos negros, vestidos del siglo XVIII. Ana Bolena, reina de Inglaterra, en una película de BBC, una negra. Vikingos, dos negros. O sea, cualquier personaje histórico que tenga que ver con la cultura autóctona europea occidental es forzosamente, según Gemini, según Google y sus prohombres en la cúspide, de origen africano, algo inaudito. Pero eso no es todo. Tú le puedes preguntar, dibújame o dame una foto de una familia blanca. No, no puede ser, así lo dice, porque eso crea estereotipos tóxicos. Le dices, créame, dame una foto de una familia negra, sin problema, te da una familia de un papá negro, una mamá negra y niños negros. Dame una foto, dibújame una chica blanca guapa. Esto no puede ser porque es complicado, no queremos eternizar estereotipos tóxicos. Una cosa increíble, ¿no? Fotografíame, ofréceme un dibujo de una chica negra. Una chica preciosa, guapísima, aparece allí. Es evidente que esto no es por casualidad. Los directivos, después del escándalo, han dicho que se ha tratado de un error. Esto no es un error. Esto es la doctrina de la mentalidad progresista que ha conseguido llegar al poder de las grandes empresas de high-tech del Silicon Valley y ha convertido sus problemas mentales y sus deseos políticos estratégicos a largo plazo en la realidad virtual de la inteligencia artificial. Otro problema evidente para cualquiera de vosotros: la silenciosa invasión de todos y cada uno de los países occidentales por el mundo de color, que está a las puertas de Europa, pero que ya silenciosamente se introduce en todos y cada uno de los países. Sea Irlanda, que hasta hace 2 días era un país lleno de pelirrojos, sea Argentina, sea Canadá, sea Francia, sea Alemania, sea España. Y la cuestión decisiva es,
¿A quién le han preguntado estos demócratas si realmente es esto lo que quería la población autóctona? No han preguntado a nadie, porque ellos saben perfectamente que un referéndum sobre la sustitución de la población autóctona sería negativo. Simplemente no interesa preguntar aquello que no desean que ocurra. Uno lee los periódicos, son pobres, vienen inmigrantes, refugiados de la guerra, exiliados políticos, pero la realidad que podéis ver todos vosotros es que vienen chicos jóvenes, prácticamente en edad militar, y muy raramente alguna mujer. No vienen las abuelas, no vienen los bebés, no vienen las tías, no vienen las vacas, las gallinas, no viene la familia en pleno, como harían los españoles de la República que huían por el Pirineo del avance de las tropas de Franco. Por lo tanto, no se trata de una huida de una guerra, sino simplemente de un avance económico para ellos, que ven en televisión en sus países de origen el brillo del mundo occidental, un brillo falso, y que son llamados por las mafias a las que pagan 500 o 1000 euros para este viaje que les lleva hasta las Islas Canarias o hasta Almería o Algeciras. Pero la pregunta que se tercia aquí ¿es posible que ningún gobierno autóctono europeo pueda parar esta invasión silenciosa? Poder pueden. Y la segunda es, ¿quieren parar esta invasión silenciosa? Mi respuesta es que no quieren. No solo no quieren parar esa invasión silenciosa, sino que la promueven. Se aferran a aquello de la España vaciada. Está vacía España, hay que rellenarla de jóvenes. Se aferran a aquello de que el índice demográfico europeo está en plena decadencia. Los europeos y los españoles y los catalanes en primera línea no tienen bebés suficientes para sustituir a la población y a la generación anterior. Y se agarran que es gente joven, que nos va a pagar las pensiones, que van a aportar más de lo que nos cuestan. Pero cualquier persona con dos dedos de frente y que haga un análisis somero sobre esa situación, se dará cuenta que son personas, probablemente buenas personas en su mayoría, muchos delincuentes también, que prefieren venir a Europa al ser encerrados en prisiones del tercer mundo. Son personas que no tienen nivel cultural, son personas que no tienen formación profesional, lo cual sería muy interesante, no tienen formación académica y tienen que empezar a aprender el idioma nada más llegados. Estas personas cuestan, evidentemente, la seguridad social, la sanidad universal. Estoy de acuerdo en que hay que atender a cualquier persona que tenga necesidad. Pero ¿cuál es el límite del sistema? ¿Hasta qué punto el sistema de la seguridad social española puede atender a la población africana que nos llega? Y sobre todo, ¿qué van a aportar ellos al plan de pensiones y de jubilación de vuestra generación, que dentro de 15 o 20 años estaréis retirados, para que os paguen las pensiones? Permitírmelo dudar. Es más probable que estas personas empiecen a costar ya, nada más empezar, hoteles de 3 y 4 estrellas en Canarias, en Lanzarote, en Almería, en la costa, pagados por el gobierno. Algo que en principio dices, qué generosidad, ¿verdad? Pero ¿nos podemos permitir dicha generosidad cuando vemos a los canarios que han sufrido lo del volcán de La Palma todavía viviendo en containers hasta el día de hoy? Ilegales, recién llegados, que entran sin pasaporte, no regularizados, se les ofrece un hotel, un dinero diario y una alimentación. La impresión que uno tiene, analizando la actividad de los gobiernos europeos, es que todo esto obedece sin lugar a dudas a un master plan, a un plan maestro. No es casualidad que todos los países en diferentes continentes, exclusivamente en aquellos países de cultura blanca occidental, sean invadidos por las masas de color. Pero esto no es el único tema. Sabéis, hacía 30 o 40 años, desde los 80 en España, que ese horroroso crimen del aborto nos está costando las nuevas generaciones de jóvenes españoles, que son sencillamente tirados al váter, a la papelera, en las clínicas abortistas.
Es un tema muy manido, pero no por ello podemos permitirnos olvidar mencionarlo. Aquí en Barcelona escuché un día una conferencia del doctor Bernard Nathanson, judío, que era el gran prohombre del aborto en los años 70 y 80, el gran promotor, que un buen día dice que vio la luz y que ya le pensó que efectivamente un aborto era un ser vivo, y vino a Barcelona a dar una conferencia en contra del aborto. Creíble o no, el caso es que dejó de practicar el aborto. Pero él decía que la planificación del aborto a nivel global, sobre todo en las naciones occidentales, obedece también a un plan maestro para despoblar el mundo. Porque dentro de este plan, alguien ha decidido que somos demasiados. Están hablando de la España vaciada, ¿no? Hoy veía unas noticias sobre Australia. Vi también una estadística que decía que los 8.000 millones de personas del mundo, puestos de pie, ocuparían el espacio del estado de Nueva York. Y tenemos un planeta inmenso, pero para alguien somos demasiados, a pesar de que hay grandes extensiones de territorios y la tecnología y el conocimiento humano han permitido alimentar cada vez mejor a más personas con menos recursos. Tenemos el aborto, tenemos la invasión silenciosa, tenemos el mestizaje racial, tenemos el cine. Cualquiera de vosotros que vea películas de Netflix será consciente también de la sustitución de la historia europea. Es decir, la historia europea es falsificada con la idea de que las nuevas generaciones se adapten a una idea de multiculturalidad y de que hubo un pasado común para todos. Chicos jóvenes que vayan a la guardería y crezcan con niños de otras culturas, otras razas y otras mentalidades, y cuando vean las películas de Netflix y vean los anuncios de Coca-Cola o de cremas o de alimentos multirraciales, pensarán, si nadie les educa, cosa que nadie hace, que eso ha sido siempre así. Porque yo he visto la televisión y en la televisión Ana Bolena era negra, entonces, ¿qué problema tienes? En este plan, por supuesto, se incluye la censura, una censura brutal y radical que ya la Unión Europea implementa e intenta legalizar como desinformación. Es decir, cualquier persona que informe sobre estos temas de forma contraria a la deseada por la corriente dominante es equiparado a un terrorista. Ahí les ayudan los fake checkers, ¿no? Los comprobadores de la realidad, en realidad pagados por los mismos planificadores de nuestra realidad cotidiana. En este gran plan maestro no deja de ser también muy importante la falsificación de la realidad. Es decir, si tú no tienes medios para comunicarte, quien domina el discurso es el que explica una realidad. Yo recuerdo que mi primera duda con esta campaña de las vacunas y de la pandemia fue el primer día que escuché, y cambiando de canales, escuché a todos los primeros ministros de todos los países occidentales hablar de la nueva normalidad. De cómo puede ser que el argentino, el canadiense, el británico, el alemán, el español, todos la misma frase: la nueva normalidad. Caramba, si se trata de un tema médico, de un tema de sanidad, de un tema que no tendría que ser más problemático. Es decir, oiga, hay esta enfermedad, hay esta epidemia, tenemos unas medicinas, bueno, cada cual explica. Y luego se impusieron las mismas medidas y las mismas normas. Acto seguido, inmediatamente, el hecho de que 3 grandes compañías farmacéuticas obligaran a los estados occidentales a implementar una medicina pretendidamente curativa, rápidamente desarrollada, te lleva a sospechar. Y ahí caen unos cuantos, no sé cuántos de entre vosotros, probablemente muchos, que decidimos, mejor no me vacuno, porque no me fío. No me fío. Bueno, esa pandemia pasó, ahora nos encontramos, según información alternativa, no distribuida por los medios de comunicación naturales, que hay un exceso de mortalidad en todas las naciones. Un exceso brutal de mortalidad en todas las naciones debido, unos dicen que al cambio climático, o dicen que ha hecho mucho calor y la gente se muere. Ha hecho calor toda la vida en España en verano.
al exceso de alimentación. Y entonces uno va poniendo piezas en el puzzle y dice, estos están diciendo todo el día que es necesario despoblar el mundo, bajar el número de habitantes del planeta. Estos de aquí implementan unas medicinas que pueden curar a alguien, no lo sé, pero que a su vez están causando una mortalidad excesiva en comparación con años anteriores. Simultáneamente se implementa el aborto masivo en todos los países occidentales. Para mí esto es una guerra declarada contra los países cristianos occidentales para su aniquilamiento. La pregunta es, ¿quién puede tener interés en llevar a cabo un semejante plan? Porque los rusos puede ser que tengan intereses en Crimea, históricos, geopolíticos. Los norteamericanos tienen intereses en Ucrania para poder tener frontera con Rusia. Los chinos no tienen mucho interés en la guerra porque ellos comercian y lo que quieren es vender a todo el mundo. Marruecos tiene interés en quedarse con las aguas españolas en Canarias porque hay aparentemente minerales y recursos naturales interesantes. Pero ¿quién diablos puede tener interés en llevar a cabo y planificar e imponer un plan de reducción de la población, de dominio mundial y de mestizaje de las poblaciones autóctonas? El general de la UAR, un general francés retirado, dijo no hace mucho en televisión, hacía un par de años, va pasando el tiempo, esa banda de los medios de comunicación que dominan los medios y todos sabemos quién los domina. No dijo nada más. Le entrevistaron en la televisión francesa, en CNews, era un periodista francés. Usted ha dicho en una entrevista que los medios de comunicación occidentales están en manos de un grupo determinado. Mi pregunta es, y este periodista judío le dice, ¿quién? El general, claro, muy sabio, dice, yo ya lo he explicado. El Washington Post, el New York Times y los grandes medios de comunicación en Francia están en manos de un grupo determinado. Sí, pero ¿quién? Histérico estaba este hombre. Usted los conoce bien, de una comunidad que usted conoce bien. El otro estaba fuera de sí, y usted sabe quiénes son, que usted los conoce, pero dígame quién. Él quería que diese un sustantivo, porque un sustantivo este hombre habría acabado en prisión. No lo consiguieron, el director del programa, no, por ahí no podemos ir. Cerró la emisión y al general le cortaron las declaraciones. Las manifestaciones posteriores que hubo en Francia de los patriotas, los identitarios, de los chalecos amarillos, se puso de moda decir, ¿quién? Y entonces ofrecían una lista de periodistas, de financieros, de políticos, de gente que estaba en manos de esta pequeña comunidad. Y al final, como también perseguían esta pregunta de ¿qui? Como delito de odio, al final solo había una Q. Y se habló con seriedad de prohibir enseñar una Q como un delito de promoción del odio, lo cual es increíble e inenarrable, ¿verdad? Pero aquí lo que me hizo pensar esta cuestión es, en ningún momento este periodista judío le dijo al general, no es cierto que el New York Times esté en nuestras manos, no es cierto que el Washington Post esté en unas manos determinadas, y tampoco es cierto, no, esto no se lo dijo. Le vino a decir, ¿cómo se atreve usted a exponer esta pregunta públicamente? Solo hizo la pregunta, ¿quién? Y él explicó quién era. Bien, no se puede combatir a un enemigo que no se menciona. Es un imposible. Tú para poder combatir con alguien tienes que tener claro qué fuerzas tienes en presencia, con quién cuentas y quién tienes delante y qué planes tiene. Es como el Estado Mayor de cualquier ejército. Tienes que saber quién es al que vas a combatir. Pero curiosamente, y me incluyo, no los menciono. No los menciono porque no son mencionables. Dieudonné, un humorista negro francés que tuvo mucho éxito hace unos 10 años, les llamaba los innombrables, porque él también, haciendo humor, tenía que, de forma subliminar, indicar por dónde iban las sospechas, pero solamente les llamaba los innombrables. Entonces, es muy complicado
develar un plan y quién lo está implementando sin poder mencionar al enemigo. Las penas de prisión son tremendas. Nuestro abogado sabe que en nuestra librería teníamos subidos a internet, según los Mossos de Escuadra, unos 3.000 títulos, 2.950. Había más por subir, pero son los que habían cuando ellos entraron. De esos 2.950 títulos fueron encartados 50 títulos y al final han llegado a las manos de los jueces creo que una veintena o treintena de títulos que están acusados. Sobre 3.000. Lógicamente el fiscal esto no lo menciona porque se evidencia que era una parte muy minoritaria de una serie de libros sobre religión, tradición, pensamiento, cultura, literatura, donde había unos que además de la Guerra Civil Española, Franco o la Guerra Mundial, trataban esta temática. A nosotros no nos han cerrado la librería y a mí no me piden 12 años de prisión por vender libros que explican la versión nacionalista de la Guerra Civil Española o por vender libros favorables a Franco. Ni siquiera por vender libros y la biografía de Mussolini, tampoco por vender libros católicos tradicionalistas. Son 4 los temas por los que nos acusan y esos 4 temas son por los que persiguen a toda la resistencia identitaria, patriótica, nacional a nivel global. Uno, como sabéis, es el tema del manido holocausto. Es un tema histórico que habría que dejar a los historiadores, pero los jueces ya no deciden si eso es historia o no, solamente deciden que hay una ley que prohíbe dudar, negar o plantear cuestiones sobre ese tema meramente histórico. La otra cuestión es la cuestión de la identidad étnica. Hay autores, uno de los que está prohibido es Eysenck, el famoso psicólogo. Él no era judío, pero fue adoptado por familia judía, antinazi, huyó a Inglaterra, donde dice que es importante esa identidad y que además tiene unas consecuencias sociológicas, psicológicas y económicas en el mundo. Pero solamente el hecho de defender la identidad propia y tocar una cuestión como es la cuestión racial, es decir, todos somos hijos de Dios y existe una unidad moral del género humano, pero eso no desdice que Dios y la naturaleza han creado negros, amarillos, blancos, diversas naciones y ha hecho el mundo diverso y hermoso con esa diversidad. Pero no quieren bajo ningún concepto y a cualquier precio que nadie hable de la cuestión racial y de la cuestión étnica o de la identidad de los pueblos. El tercer tema, perseguido, brutalmente perseguido, es aquel del que hablaba Bochaca en las catacumbas. Aquellos que en Berlín en 1945 defendían la Cancillería, nos pasaron el testigo, nos explicaron esa doctrina del socialismo ético y del nacionalismo, y esa idea ha sido perseguida brutalmente, con muertes, fusilamientos, ajusticiamientos. Desde el Tribunal de Nuremberg no pararon de ajusticiar vencidos hasta los años 50 y 60 en la Unión Soviética. Los últimos divisionarios españoles creo que volvieron en el año 57, después de 11 años de campo de concentración en la Unión Soviética. Es decir, no puedes explicar, ningún autor puede escribir, no puedes preguntar qué alternativa política, ideológica había al comunismo soviético, al capitalismo americano, y qué ofrecían los vencidos. Es otro tema histórico. ¿Por qué tal fanatismo a que nadie puede hablar de ello? Yo he estado en prisión aquí en La Roca por publicar En mi lucha de Hitler. Ningún juez va a poder eliminar la existencia de este personaje histórico. Ha existido, no se puede hacer nada contra eso. Y este libro fue escrito, fue publicado en todos los idiomas occidentales y otros no occidentales. Es absolutamente absurdo pretender hacer desaparecer a este personaje de la historia y su libro. Pero no solo eso, cualquier intento de explicar la doctrina social nacional propuesta por los alemanes en aquella época es perseguida. Y el cuarto punto por el que nos persiguen, a mí y a todos los resistentes en Europa, es la pregunta que hizo el general francés en televisión. ¿Quién? ¿Quién hay detrás?
Estos son los 4 temas por los que tendremos que responder el 14 de mayo en el Palacio de Justicia en Barcelona. Pero es evidente para todos vosotros que si queréis interesaros por aquello que supone algo importante para nuestro presente actual, tenéis que interesaros por estos 4 puntos. Leía a Vincent Renoir, seguramente no lo conoceréis, es un historiador francés, católico, padre de 7 hijos, un hombre honesto, inteligentísimo, perseguido, ha pagado muchísimas multas y ha acabado en prisión, exiliado en Escocia, y ahora recientemente Francia ha pedido su extradición a Francia. Él nos ha bajado de sus 13, es un gran especialista en la historia del Holocausto, es un revisionista. Y algunos amigos y camaradas le preguntaban, pero ¿vale la pena que quemes tu vida? Tienes 7 hijos y una esposa por este tema histórico. Yo creo que a nadie le interesa ya ese tema del Holocausto y ese tema de la historia de la Guerra Mundial. Y ¿sabes qué? Ese tema del Holocausto es la piedra fundamental para que nadie pueda discutir la dictadura democrática actual. Es decir, todo el mundo vive en una democracia criticable, con muchos defectos, pero que permite a la gente pues salir de cubatas, pasear, ir de viaje al extranjero, tener ciertos ingresos. Si investigamos una posibilidad alternativa a la democracia actual, acabamos en la extrema derecha. Y la extrema derecha es la dictadura, es la disciplina, es la vida dura, es obedecer, es el nacionalsocialismo, es el fascismo, y eso no me interesa. O sea, la gente la han adoctrinado para que no pueda en ningún momento tener una cierta simpatía por aquellas ideas de los que perdieron la guerra. Y Vincent Renoir afirma, si no existiera las cámaras de gas, si se demostrase que no existieron, todo el castillo de naipes de la democracia liberal occidental se derrumbaría. Y el profesor Forrisson preguntó también una vez en televisión, ¿usted estaría feliz de que las cámaras de gas no hubiesen existido nunca? Pregunta envenenada, porque claro, nadie quiere que existieran, porque supone, ¿no? Si no existieron, pues nadie sufrió, ¿verdad? Pero a la vez, si dices que no existieron, te pones en un entredicho. Entonces, ¿qué dices? ¿Que no existieron o que sí existieron? Y esta es la gran cuestión. Tú no puedes ni siquiera plantear la no existencia, aunque la no existencia demostrada por algunos científicos aparentemente, ahorraría muchísimo sufrimiento. Planteado esta introducción previa, nos encontramos en una situación bastante peor que en 1945, y imaginaros además 1000 ciudades alemanas destruidas hasta los fundamentos, la gente quemada, viva, niños y mujeres bajo el fuego inextinguible del fósforo líquido en Dresden, en Hamburgo, en Múnich, en Berlín. Pero ahora, cualquiera que estudie nuestra situación, y no es necesario que sea un conspiranoico, sino una persona que investiga qué dice el poder, es para ponerse los pelos de punta. El Parlamento Europeo acaba de aprobar, lamentablemente con gran cantidad de diputados a favor, la ley del carnet de identificación digital. Pues esto es práctico, ¿no? Carnet digital, pues ya no tienes que llevar el carnet de papel, lo llevas en el teléfono, no tienes que ir con carnet, ¿verdad? Es voluntario, dice la señora von der Leyen, pero si quieres atender a sanidad, si quieres alquilar un piso, si quieres atender a jubilaciones, si quieres atender a subvenciones, ha de ser mediante la identificación digital. Esto crea un precedente, evidentemente, para los catetos tecnológicos como yo, o para los campesinos que viven en la alta montaña, o para los ancianos que no saben cómo atender un cajero automático de la Caixa. Pero quieren imponer la identidad digital. Bueno, la tarjeta Visa, en su momento, también, Bochaga, precisamente, al que hemos mencionado, era muy partidario de pagar siempre cash, con metálico, y no usar la tarjeta, porque al final, usando la tarjeta, ya no tocas el dinero físico, y todo es un apunte contable en un ordenador. Está demostrado que pagando con tarjeta la gente gasta muchísimo más que si lleva la cartera y saca los billetes y ves que me quedan menos, ya no hay de 50, solo me quedan de 10. Entonces, algo hay en eso. Simultáneamente, el Banco Central Europeo ya está advirtiendo
que van a imponer el CBDC. Lo hemos explicado en alguna conferencia anterior. El Central Bank Digital Currency, la moneda digital del Banco Central. ¿Cuál es la idea? Y no es conspiranoia, lo explican ellos. Imponer el dinero electrónico. Ya no existirá el dinero papel, lentamente retirado. Dirán, lógicamente, que va muy bien para evitar que las mafias, los ladrones, las mafias y los ladrones seguirán robando igual. Son las pequeñas personas y el ciudadano que a golpe de calcetín va a trabajar cada día los que van a sufrir esa dictadura económica. Porque esta moneda digital supone un control total. Van a saber con quién has ido, si has estado en Empel, si has pagado con tarjeta la cerveza que te has bebido, a quién acompañabas, qué vuelo de Ryanair has cogido, dónde has estado, todos tus movimientos, cosa que ya saben en Silicon Valley las grandes high-tech. Pero ahora será el Estado y la banca internacional. Y este dinero digital tiene un punto fundamental. Tendrá fecha de caducidad. O sea, no podréis ahorrar. Tú ahora podéis ir acumulando, ¿no? Si gano 50, pongo 20 debajo de la caja de los zapatos, 50, pongo 20, y al final de año tienes un dinerito allí, ¿no? No podrás ahorrar, porque la idea es que este dinero caduque. Tú cobrarás 1.000 o 2.000 euros y los tienes que gastar hasta fin de año. No los puedes ahorrar. Y si a fin de año no los has utilizado, ese dinero desaparece. Eso es el fin de la libertad, porque si no tenemos libertad de opinión y no tenemos libertad de nuestro bolsillo, no hay libertad ninguna. Libertad personal y libertad económica, decían los liberales. Y esto ya es un hecho. El CBDC es un hecho que va a ser implementado hacia finales de año y luego lentamente lo van a distribuir convenciendo a las masas, ¿verdad? ¿Es eso todo? No, sabéis, porque lo habréis leído en los medios de comunicación, que de los 198 países que constituyen este planeta, unos 194 han firmado, van a firmar en mayo precisamente, seguramente van a firmar todos, el Tratado de Pandemias con la Organización Mundial de la Salud. Algo inaudito. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros, un señor etíope que había estado en una organización terrorista, al que nadie ha elegido, al que nadie ha votado, y una organización, la OMS, que en un 80% está financiada por entidades privadas, por la gran industria farmacéutica, por Bill Gates, por millonarios. Entonces, a este señor, que es un don nadie a fin de cuentas, él hace lo que le mandan, ¿verdad? Todos los estados europeos y planetarios le entregan la capacidad de decisión de decir cuándo hay una enfermedad o una pandemia, qué medicina hay que utilizar para combatirla, si la vacunación va a ser obligatoria o no, y como ya tendrás identificación, carnet digital, y tu cobro económico será también en dinero digital, vacunarte será la única posibilidad de obtener ese dinero digital. Es una dictadura, claramente. Pero lo venden, lógicamente, como una medida para implementar que no cada país haga lo que quiere. Es que aquí algún país ha comprado las vacunas de este ha comprado las vacunas rusas, el otro las chinas, hay alguno que no ha querido vacunar a la población, hay 3 jefes de gobierno africanos que no han querido vacunarse ni ellos ni a su población. Este panorama que estamos dibujando es una dictadura planetaria, es así, es sencillo. Los que habéis estudiado el comunismo soviético sabéis que con los tanques, con la KGB, con los campos de concentración, con el terror, mantuvieron durante varias décadas a la población de Europa Oriental bajo la bota. Pero ha sido mucho más eficaz este sistema occidental que convence a las personas mediante la publicidad, la propaganda y la educación masiva de que voluntariamente se ponga la soga al cuello. ¿Y cuál es el paso siguiente planificado y confesado por ellos? Es necesario un big reset, un gran reseteo. Bueno, es cuando el ordenador se os bloquea, que no funciona, que al final apretas y lo apagas, lo reseteas todo, lo vacías. ¿Por qué? Supongo que lo sabéis, si no lo sabéis os conviene saberlo. España debe 1 billón de euros, tiene una deuda pública de 1 billón de euros. 1 billón de euros es todo lo que produce España en un año. Perdón, esto es lo que debe España a Alemania, al igual que Italia. Deben 1 billón de euros a Alemania, pero España en realidad tiene casi 2 billones de deuda pública.
España no puede pagar esta deuda, ya prácticamente apenas puede pagar los intereses de la deuda. Este dinero que viene prestado de alguien, dice yo te lo presto, pero tú aquí me pagas los intereses. Esto es una esclavitud. Tienen interés en que nos endeudemos, porque no tienen tanto interés en que tú pagues la deuda o en hacerse más ricos de los que ya son con los intereses de tu deuda. Lo que quieren es que tú obedezcas, porque como sabéis, el que tiene deuda se debe a su deudor, y si el deudor dice a la izquierda, vas a la izquierda, y si dice a la derecha, vas a la derecha. Ha sido muy gráfico ver cómo a Meloni, la primera ministra italiana de juventud del partido fascista italiano o postfascista, había prometido a la población italiana: yo pararé la invasión étnica africana que llega a Italia y que nos está produciendo tantos problemas. No hizo nada porque no podía. Al final dijo que lo iba a hacer. Aterrizó la señora von der Leyen en Roma. Digo, tenéis 1 billón de deuda con Alemania. Y además esto que quieres hacer no se puede hacer. Es decir, si un país europeo pretende cerrar las fronteras a la sustitución étnica, viene quien manda y dice: usted tiene deudas, usted esto no lo puede hacer. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Es una situación seria, muy seria. Y ahora además han pensado, hábilmente, claro, han dicho: hombre, es que si la gente puede comer cada día y tiene sus tomates, sus huevos, sus gallinas, sus cerdos, pues es autárquico, es independiente. Bueno, nos cargamos la agricultura. Y en eso está. La agricultura de Francia, de Alemania, de España, de Italia, de Holanda, está siendo acogotada para que no pueda producir con una normativa verde europea que les impide producir con precios competitivos, el precio del gasoil, los impuestos, y simultáneamente otra vez los estados europeos, empezando por España, permiten que los tomates, las judías verdes, las fresas contaminadas de Marruecos atraviesen tranquilamente el estrecho y sean vendidos en España por criminales, debo decirlo, supermercados, gente sin escrúpulos, que ha dicho: vamos a ver, los marroquíes cobran unos 200 euros al mes, y en España por lo menos de 2.000 no te sale un empleado en Mercadona. Pues compro aquí el aceite de oliva marroquí, lo envaso en Jaén y lo vendo por aquí. Eso es un crimen. Primero porque es indecente, y segundo porque arruina la ganadería y la agricultura española. A nivel humano y capitalista es lógico. Esto es barato, esto es caro, compro lo barato. Pero esto va a hundir la agricultura y la ganadería española. De todas. Hay manifestaciones y tractoradas, como veis. Veremos cómo acaba, aflojarán un poquito. Pero en mi opinión la agricultura desaparecerá. Porque continentes industriales, los grandes exportadores en el planeta son China y Europa, los grandes continentes exportadores, y la agricultura es un problema. Todos son subvenciones y exigencias y tal, que se hundan y compramos todo eso a otro sitio. Bien, eso es posible en el mercado global, pero nos deja en calzoncillos ante cualquier crisis, una guerra, una necesidad. Van tan lejos que uno de estos del Foro Económico Mundial, no sé si ha sido el mismo Schwab, sí, creo que ha sido el Schwab, que ha dicho que habría que prohibir el cultivo de huertos familiares. Imagínate. Yo estaba pensando en mi casa, en vez de tener flores voy a poner unos tomates. El año pasado los puse y me salió alguno. Unos tomates, unos pimientos, una gallina. Y pase lo que pase, y aquí tengo pimientos y tengo huevos y tengo un poco una cabra para que me dé leche. Quieren prohibirlo, diciendo: no, es que esto contamina, y el CO2 y los pedos de las vacas, horroroso. Esta es la situación en la que nos encontramos, y esto no es una conspiranoia, no es una idea, es una realidad que se está implementando lentamente, que ellos han declarado ya como real. Y este gran reseteo ha de tener lugar porque, igual que España e Italia tienen una deuda con Alemania de 1 billón, a su vez Alemania tiene una deuda de 2 billones, Estados Unidos tiene una deuda de 37 billones. ¿Con quién? ¿Quién lo sabe? 37 billones. ¿Quién es el acreedor aquí de todos estos países que están todos endeudados? ¿Quién? Ese gran reseteo es necesario porque el sistema económico ha llegado a su fin. Ya
no es posible cubrir esa deuda tremenda impagada imprimiendo billetes, en este caso digitales, o pidiendo a la FED, a la Reserva Federal Norteamericana, dinero. El gobierno americano, como sabéis, pide dinero a la Reserva Federal, entidad en manos de 12 banqueros, de 12 grandes familias judías, que ofrece al gobierno norteamericano: te imprimo lo que tú quieras a intereses. Motivo por el que en su día, en 1913, crearon la Reserva Federal, para tener todos los gobiernos del mundo en sus manos. Todos los bancos centrales están en sus manos también, excepto un par de países. Pero hasta ahora Estados Unidos vivía, porque todas sus guerras, sus portaaviones, sus aviones, las bombas que envía Israel, las centenares de bases que tiene distribuidas por todo el planeta, los pagaba porque el resto de países soportaban esa deuda. Pensar que los primeros interesados en que el dólar no se hunda son los chinos y los japoneses, pues son los que tienen más cantidad de bonos del Tesoro norteamericano. Ellos han comprado bonos del Tesoro americano, con lo cual Estados Unidos continúa funcionando, y lo soportan porque los japoneses y chinos en su momento tenían mucho dinero, entonces compran bonos del Tesoro, que parece una cosa sólida. Entonces China es la primera no interesada en una guerra, lógicamente, pero esa bola de nieve va a explotar. Podrían no explotar si ellos quisieran, ellos quieren que explote. ¿Por qué? Porque solo con la explosión de esa bola de nieve puede imponerse el Gran Reset. ¿Y de qué se trata el Gran Reset? Un buen día, en un par de años, 3 máximo, cualquier día de estos, empezarán a quebrar bancos pequeños. Sabéis que los bancos pequeños no tienen dinero, su dinero no lo tienen ahí, tienen unos ordenadores con muchos números, y si vais todos a la vez a la oficina de aquí al lado de la Caixa a pedir dinero, digo, no, usted avíseme antes, venga la semana que viene y vamos a ver si podemos. Y luego esos pequeños bancos son absorbidos por los grandes bancos. Esto ya sucedió en 1929, los grandes bancos absorbieron a los pequeños y se consolidó la deuda. ¿Qué ocurrió con la gente que tenía hipotecas? Se arruinaron, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Yo tengo una hipoteca que hasta los 85 años no habré pagado. Entonces, si el día del crash de esta bola de nieve tú aún tienes la hipoteca por pagar, te van a decir: no la paga, su banco ha quebrado. Bueno, concretamente yo ya he pasado de la Caixa Laietana a 2 o 3 bancos, ahora ya está en la Caixa. O sea, ya 3 bancos han desaparecido y ahora está en la Caixa esa hipoteca. Yo fui a un banco y ahora estoy en un tercer banco. Pues nos quedamos su casa. Y esto va a pasar con todo el mundo que no tenga asegurado que paga al contado lo que le queda de hipoteca por pagar, o que vende la casa antes del gran crash. Pero lo que quieren efectivamente es un crash bancario y financiero que permita decir: señores, esto es un desastre, vamos a poner orden. Moneda digital, CBDC, todo el mundo con dinero digital, se han acabado las monedas tender, los billetes, y ahora ya somos más buenos, más guapos, vamos a hacer las cosas bien hechas, cada uno cobrará lo que necesite, pero acuérdese de no plantar tomates en casa. Implantaremos un carnet de puntos, como en China. Sabéis que Schwab ha dicho que China, el Partido Comunista Chino, es un modelo ejemplar a seguir por el resto de países. Increíble. Increíble. Solo se entiende si uno sabe que ya en el siglo pasado a Mao Zedong le ayudaron, le financiaron y le promovieron que, una vez se haya implementado la moneda digital, la identificación digital, y se haya acabado con la agricultura, seremos esclavos bien vestidos. Una distopía planetaria brutal, en la que además estos mismos lo que quieren es pervertir a tus hijos, pervertir a los niños. Lo estáis viendo a diario, ya no se esconden. Sodoma y Gomorra, yo no lo he visto, lo he leído en la Biblia, ¿no? Dios ya dio su opinión sobre Sodoma y Gomorra organizándoles un caluroso fin de fiesta. Pero lo de hoy es peor. Decía nuestro Señor: ay de aquel que pervierta a uno de estos pequeñuelos, más le valdría atarse una piedra de un molino en el cuello y tirarse al mar. Ay de aquel, a mí me dan pena, porque acaban todos con Pedro Botero. Pero hoy en día se está pervirtiendo a los niños en los colegios, con los libros. Sin permiso de los padres, se lleva a drag queen, a personas que están psicológicamente mal, personas enfermas psíquicamente,
cosa que habré de censurar porque esto no lo puedes decir. Si dices que un drag king es una persona enferma psicológicamente, sin duda es delito de odio. Educar a tus niños sin permiso de los padres, excepto algún padre que se ha dado cuenta a tiempo y ha retirado a los niños del colegio, pero esto se está implementando a nivel planetario y especialmente en Occidente. ¿Qué interés puede haber en que niños de 3 a 6 años se masturben? En Alemania han puesto tiendas de campaña allí en el colegio y entonces encierran a un niño pequeño como una drag queen y le enseñan a masturbarse. Es perverso, puramente. Es perverso. Estos niños, lógicamente, van a crecer mal psicológicamente, difícilmente van a crear una familia, que es precisamente lo que se quiere, y van a crear más carne de cañón para Sodoma y Gomorra, que es a lo que vamos, ¿verdad? Es un cuadro dramático, pero es realista, y sería absurdo no querer verlo, querer negarlo. Hay personas que dicen, no, que la gente no lo va a permitir. En Francia, esta semana, 700 diputados, un país católico, han obligado a que el derecho al aborto esté ligado a la Constitución. 70 se han negado. 700 a favor de poner el aborto como obligatorio en la Constitución. Si no fuera porque hemos visto fotografías de Macron con todos sus ministros, claramente, y que pónganse todos haciendo el símbolo masónico, evidente para la foto, hemos vencido, estamos en el poder. Solo así puede entenderse que estos diputados del Parlamento francés voten una ley criminal, además que no era necesaria, porque ya estaba legalizado en el Código Penal, ¿verdad? Esta es la situación en la que nos encontramos y podríamos seguir con un montón de males. La deconstrucción, una palabrita que inventó Derrida. Derrida es otro key. Derrida inventó la deconstrucción y su idea era que la tradición clásica occidental se basaba, que era una tradición teológica y jerárquica, y decía, pero ya está esbozado el plan para su deconstrucción. La palabra deconstrucción no es más que destrucción, pero más amable. Si dijeran hay que destruir la cultura blanca occidental o la cultura cristiana occidental, pues deconstruir es poco a poco. Si tú le das un pepinazo a un edificio como hacen los israelíes en Palestina, queda feo. Pero si vas desmontando ladrillo a ladrillo la Sagrada Familia poco a poco, diciendo que tiene aluminosis, pues la gente lo va a ir aceptando. Y ese es el plan, la deconstrucción de la cultura occidental. De ahí que no quieren, bueno, aquí en España lo habéis vivido, se han retirado todos los crucifijos de los espacios públicos. Era un país católico, aunque ya sea solamente de nombre, y sean pocos los practicantes, es oficialmente un país católico, de mayoría católica. Todas las cruces han sido retiradas de los espacios públicos y los que habéis ido al colegio, los que sois maduritos como yo, habéis vivido con el aula, con el crucifijo y el cuadro del rey, y antes había uno de José Antonio de Franco, pero bueno, el crucifijo estaba, ha sido retirado, porque eso es propagar una religión y atenta con la libertad religiosa de los otros. Por cierto que no hay problema en ofrecer a las comunidades y las minorías musulmanas en España clases de religión musulmana, y en Alemania están implementando clases de religión musulmana a los niños alemanes para que se integren con sus vecinitos musulmanes. Lo que es evidente es que la guerra es solo contra nosotros. No tienen un problema de sustitución racial en China, no tienen un problema de sustitución étnica en Japón, no tienen un problema de desaparición demográfica en África. La guerra ha sido declarada contra Europa y contra los eurodescendientes allí donde se encuentren. Diréis, bueno, pues no sé, ahora cuando salga busco una soga y me cuelgo de un árbol, porque la cosa que pintas... Pero es evidente que esa no es la solución. Hemos hablado de los seguidores de Cristo, que tuvieron la moral de excavar. Habréis visitado en Roma las catacumbas bajo tierra, yo no sé cómo lo hicieron, con cucharas o con tazas de barro y sacando tierra durante años para crear aquellos túneles inmensos, ¿verdad? Una ciudad subterránea, ¿no? Pero no se rindieron, y gracias a ellos tenemos hoy el gran edificio de la cristiandad que ha durado 2000 años, magnífico edificio de la cristiandad, que lamentablemente ahora está cayendo en la mediocridad imperante desde el Concilio Vaticano II prácticamente, ¿verdad?
Esa no es la solución. La solución, como he dicho al principio de la conferencia, es encontrarnos, contarnos, formarnos y disfrutar con todo aquello que la naturaleza, Dios y la creación nos dio. Porque al final no venceremos nosotros, vencerá el que nos ha creado. Y el creador no nos ha creado para ser derrotados, para desaparecer, para extinguirnos, para morir en la nada. Sería el nihilismo de Dios, ¿verdad? Así pues, es necesario formarse, leer, tener una cultura con la que puedas debatir. Y a nivel humano y personal, hablábamos al empezar, es muy importante el contacto personal. Esta pequeña catacumba en la que hoy nos encontramos es mucho más importante que los 100 mensajes de WhatsApp que enviáis cada semana. Porque Internet es muy interesante para informarse, pero no para comunicarse. Para comunicarse has de ver el aura de las personas, los rostros, sus acciones, su forma de ser, un abrazo, estrechar la mano, verse, entablar amistad. Por Internet y por WhatsApp es todo muy frío, acabamos todos enviándonos el mismo mensaje que nos han enviado 100 y los enviamos a otros 100. No digo que sea malo, porque las redes sociales nos han permitido precisamente empezar a fundamentar la resistencia. Una cosa es la oposición y nosotros somos la resistencia. Somos la resistencia contra el sistema. Y por eso el sistema nos persigue. Y hemos de estar dispuestos a pagar el precio que el sistema exija. Pero rendirse no es una opción. El enemigo, que es muy listo, quiere pueblos desmoralizados. Porque un pueblo desmoralizado y pesimista no sirve para nada. No combate, no lucha, no vence. Y citando a nuestro autor, decía Guillermo el Taciturno, que no es necesario creer en la victoria para luchar. Hay que luchar porque hay que luchar, porque para eso estamos. Me enviaban esta semana de Alemania un póster con una veintena de chicas rubias, de ojos azules alemanas, totalmente destrozadas a golpes de violadores que han intentado aprovecharse de ellas. Y esta chica alemana me decía, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Todas las chicas violadas, golpeadas, moradas, algunas destrozadas la cara para siempre, solo porque no se dejaban violar. Por estos seres de paz que nos envía el señor Sánchez a Canarias. En Canarias, si tenéis contacto con Canarias, la gente está desesperada. No saben qué hacer, la policía no tiene medios, el gobierno no lo soluciona. Hay islas como la de Lanzarote, que la población autóctona canaria ya es minoritaria. Y vuelvo a repetir, he conocido muchos africanos, muchos musulmanes y marroquíes, buenas personas y trabajadores, pero nos viene también la delincuencia y, a fin de cuentas, como he dicho al principio, son jóvenes llenos de hormonas, llenos de edad militar y vienen solos, sin la esposa, sin la novia, sin familia, y después de 3, 4, 5, 6 años, ¿qué van a hacer aquí? El instinto primario acaba con la paz social que teníamos y la seguridad de nuestras chicas que podían pasear por las calles sabiendo que había una policía que imponía la ley y el orden, que había unos juzgados que imponían la ley, que había un gobierno que nos protegía a nosotros, pero nuestro gobierno ya no nos protege a nosotros. Ahora los gobiernos combaten contra su propia población, porque lo que quieren es acabar con la población autóctona y sustituirla por ese melting pot, esa sociedad multicultural que sirve solamente al gran capital financiero internacional. Curiosamente, la izquierda progresista y la derecha capitalista son ahora una sola cosa. La izquierda y la derecha, decía Fusaro con razón, ya no existen. Están los progres burgueses de izquierda que implementan la ideología destructiva que al capitalismo financiero internacional le interesa para disolver los pueblos, y luego el gran capital financiero internacional que quiere el libro de contabilidad y aumentar beneficios. Es una misma cosa. Y en esa unidad, en la dirección única, con los que deciden, qui, es lo que nos imposibilita luchar abiertamente. Por eso estamos en esta catacumba y por eso tenemos que llevar a cabo estas conferencias con cierta discreción, con cierta delicadeza y con cámaras que podemos censurar en su momento, porque, como ha advertido nuestro abogado, en 2 meses
penden sobre nosotros 12 años de prisión. Esperemos que no sea así, pero la cosa pinta complicada. Y solamente por haber hecho preguntas sobre cuestiones históricas, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones ideológicas y morales. Los propagadores de las tragedias y los desastres no nos interesan. Que soy católico, a veces me canso de escuchar a gente del mundo tradicional católico, no, es que la gran tribulación está al llegar. Digo, oiga, la gran tribulación sin duda va a llegar algún día, pero déjele a Dios que decida. Decía Jesucristo que solo el Padre sabe el día y la fecha, ¿no? Pues ellos sabrán, nosotros estamos aquí para algo. El diablo tiene a los malos que luchan y le colaboran en este mundo, y Dios tiene a los que intentamos ser un poco menos malos y le ayudamos a Él, ¿verdad? Pero no, es que la Virgen en Medjugorje ha dicho que va a haber un gran castigo. Puede ser, me estoy dispuesto a creérmelo. Pero ¿qué podemos hacer? Ora et labora, rezar para que ese castigo no llegue, y si ha de llegar, a aceptarlo como sea. Pero no podemos estar machacando a la población con la gran tribulación y el castigo, porque ya tenemos bastante con los planes de Xi que pretenden esclavizarnos a nivel planetario. Así que hemos de luchar con alegría, con optimismo y con pasión, convencidos que tenemos razón y que al final venceremos porque Dios está con nosotros. God Mitums, gracias por vuestra asistencia. Analiza la situación, es evidente que el odio repentino y brutal contra Rusia ya no tiene que ver mucho con el este de Ucrania, que era de población rusa, que era territorio ruso y que había estado en la Unión Soviética durante todo este tiempo, ¿verdad? Tiene más que ver con que de alguna forma tengo la impresión de que Putin no se aviene a los planes que he explicado aquí, como probablemente tampoco se avenga Xi Jinping. Por cierto que el otro día escuchaba al presidente chino diciendo que hemos de educar a la población china en una misión nacional que sea una unidad de destino no universal. Pues esto es José Antonio, pero es comunista. En cambio, Macron en Francia dijo, no, aquí no hay cultura francesa porque es multicultural. Son dos mundos. Hay gente que me acusa de defender a Putin. Yo no defiendo a Putin, yo defiendo la verdad. Y la verdad es que Putin ha dicho recientemente, otra vez, que no va a aceptar la ideología de género en Rusia, que no va a aceptar la educación sexual temprana para los niños, que los homosexuales pueden hacer lo que les dé la gana en su casa, pero que no hagan propaganda por la calle. Me parece la mar de lógico y sanote, ¿verdad? Y que, fíjense ustedes rusos en Occidente, cómo están sus ciudades. Rusia, como sabéis, es un país multicultural porque es inmenso, tiene frontera con Japón y con Polonia, y tiene numerosas exrepúblicas que son musulmanes y tal. Y a quien dices que en Rusia hay mucho musulmán, pues toma claro, forman parte de la población, pero están integrados en su nación en el Cáucaso, por ejemplo, y no suponen un problema en las ciudades rusas. Mi impresión es que odian a Putin, porque primero es un presidente que ha vivido ya 5 presidentes norteamericanos, y él sigue siendo presidente ruso, mayoría de la población rusa votando a él, ¿no? Y luego la otra cuestión es que Estados Unidos, estratégicamente, esto también lo he explicado en otra conferencia, tiene 3 objetivos. Una, evitar a cualquier precio que Alemania y Rusia en algún momento se les ocurra unirse, porque la tecnología y el poder financiero alemán, junto con los recursos naturales y los recursos humanos de Rusia, sería una potencia imbatible para los Estados Unidos. Esto es ya hace tiempo, desde la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos quería el corredor entre el mar Báltico y el mar Negro de países, los bálticos, los húngaros, polacos, tal, que impidiesen poner ahí bases de la OTAN y tropas americanas el contacto Rusia-Alemania. La destrucción de los gasoductos alemanes es en cualquier época de la historia una declaración de guerra. Y aquí todo el mundo sabe, desde los alemanes primero, los rusos también y los norteamericanos, que Biden ordenó la destrucción de esos gasoductos para dañar la economía rusa, pero sobre todo, cosa que la gente no suele darse cuenta, el primer objetivo de esta guerra es Europa. Europa empezaba a tener demasiadas influencias y demasiado interés en influencias diplomáticas, económicas y políticas en el mundo. Y ahora en cambio ha quedado destruida en ese sentido económicamente porque las empresas alemanas están cerrando, Estados Unidos da facilidades y se van a Estados Unidos.
con lo cual la economía alemana y la europea está sufriendo las consecuencias de estas empresas europeas que se van a Estados Unidos porque es más barato el gas y porque es más fácil fabricar allí. Yo creo que ahora ya eso lo ha conseguido Estados Unidos, tiene tropas en todos los países europeos y todos los títeres, los vasallos del imperio americano en Europa obedecen. Si dicen ustedes ahora van a la guerra contra Rusia, van a ir. Como tú decías, ahora ya están Macron, Scholz, la gente que tenga edad militar, que se haga la idea que podría ser que tengamos que ir a la guerra, ¿no? Yo creo que sería un error. He escuchado hace poco un comandante de la OTAN, Kujak, que era supervisor también general de la Bundeswehr, diciendo que el plan americano es un error, quiere una guerra en dos frentes, uno es en el Indo-Pacífico, ¿no? Evitar que China se expanda, evitar lo de Taiwán, mantener la flota allí y simultáneamente una guerra en Europa para mantener a Rusia. A largo plazo, si fuera fácil, Estados Unidos querría una Rusia dividida en pequeñas naciones, en pequeñas repúblicas, y quedarse sus recursos, como ha hecho con todos los países a los que ha invadido, ¿no? Pero yo creo que aquí se encuentran con que Putin no es Gaddafi, Putin no es Saddam Hussein, y Rusia tiene armamento atómico, ¿no? Que estos locos nos metan en una guerra atómica, son capaces. Le decía un camarada danés que me decía, ¿qué pienso de eso? Digo, mira, el día que veas salir a los de las trenzas corriendo de Moscú y Nueva York, sal tú también corriendo. Pero mientras ellos estén allí, tú tranquilo. Entonces yo no creo que tengan interés, pero sí en mantener ese estado de miedo constante de la población. Pensar que los gobiernos, los tiranos, si saben que con miedo mantienen las poblaciones paralizadas. Habéis vivido la pandemia, ¿verdad? Pero Adinolfi lo describe muy bien. La política internacional es como una matroshka. ¿Sabéis? La matroshka es esta muñeca rusa de madera, grande, que la abres y hay otra muñeca, y otra muñeca, y hay 4 muñecas, ¿no? Entonces la muñeca primera, que es la que ves, las otras no las ves. Te dicen, bueno, es que hay un enfrentamiento norte-sur, un enfrentamiento China-Estados Unidos, un enfrentamiento OTAN-Rusia. Es curioso, por ejemplo, que del armamento ruso está compuesto de 2.800 componentes, de los cuales hay unos 2.000 que son de origen norteamericano. Entonces, el que está haciendo aquí el negocio con esta guerra es Estados Unidos. Entrar en la OTAN, Suecia, Finlandia y estos países, supone, por contrato, que tienes que adaptar todo tu armamento a las dimensiones de la OTAN. Quiere decir que todos los países de la OTAN han de pedir su armamento a Grumman, a Bell, a todas las empresas de armamento norteamericano. Es decir, Estados Unidos está quedándose con las empresas europeas, está vendiendo a Europa un gas licuado con barcos que vale el triple de lo que costaba el gas ruso vía tuberías alemanas, y además está obligando a todo el mundo a comprar armamento. Está vendiendo armamento a los ucranianos, está vendiendo armamento a los europeos, y Victoria Nuland, del Departamento de Estado norteamericano, también judía, que es la que dijo hace unos años, en una entrevista fuera de cámara, pero el micrófono estaba encendido, es que Europa no va a querer, dice, fuck Europa, que se fastidie, por decirlo con una palabra más fina, Europa, le tienen sin cuidado, ellos tienen su plan. Ahora ha dicho en la Cámara de Representantes norteamericana, insistiendo en enviar dinero, otros tantos millones de dólares a Ucrania en armamento. Pero una cosa, les dijo, no sean tontos, todo este dinero en el armamento que enviamos a Ucrania va a volver a Estados Unidos, porque nos tienen que devolver el dinero de préstamos con intereses y el armamento nos lo compran a nosotros. Entonces les dejamos un dinero para que nos compren armamento carísimo y encima nos paguen los intereses de la deuda. Es una sinvergonzonería tremenda, porque claro, en ningún momento está hablando de que hay chicos jóvenes ucranianos muriendo y chicos jóvenes rusos muriendo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hay motivos de esperanza. Una es esta: porque el occidente colectivo tiene ese cabreo inmenso contra un presidente de Rusia que fue el primero en proponer que Rusia se uniese a la OTAN para tener paz y después gloria. Y fueron los aliados americanos que dijeron, no, no queremos a Rusia en la OTAN. No tendríamos el problema actual, ¿verdad? Hay personas, y lo he citado en alguna otra conferencia, como Bukele en El Salvador, ¿no? ¿Cómo puede ser que el país más corrupto y más violento del mundo, era imposible pasear por la calle sin que te mataran o te sacaran un cuchillo, ahora es el país más pacífico de toda América, incluido Canadá? Y este hombre ha dicho cosas inenarrables. Ha dicho, ¿pero quién ha elegido a Soros para que decida la política de las naciones? Te quedas, ¿verdad?
ha dicho también: miren ustedes las playas de El Salvador, miren nuestras calles, paseen por aquí, ahora váyanse usted a Filadelfia y a San Francisco, verán la gente destruida como robots, llenos de fentanilo que además promueve y autoriza el gobierno de Biden. Tiene razón, mirar en internet San Francisco o Filadelfia, es un desastre. Un pueblo sano como era el norteamericano, un pueblo eurodescendiente, está siendo destruido. Porque el enemigo normalmente, lo ha hecho siempre, ha utilizado la potencia dominante para llevar a cabo su plan, simultáneamente destruyéndoles. Porque al final, ese plan mesiánico, esto lo explica muy bien Henry Riesen, un investigador sobre la cuestión francés, que dice: esto que estamos viendo, esto lo digo yo, ¿no?, pero hablando de él, lo que vemos en Israel es inaudito, ¿no? Un país está cometiendo un genocidio brutal contra niños y mujeres indefensos, ha atacado a la gente de la Cruz Roja, los representantes de la ONU, la ayuda humanitaria, a los médicos, los hospitales, algo que cualquier país que hubiese hecho la mitad de lo que ha hecho Israel ya habrían declarado la guerra o habrían enviado como mínimo los cascos azules, ¿verdad? Aquí no ocurre nada. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene un plan mesiánico y ese plan mesiánico les lleva a creer que su misión es eliminar las fronteras de todos los países, como está sucediendo, unificar las naciones en un solo gobierno único y preparar el planeta a la llegada de su Mesías. Bueno, esto están sonados, ¿no? Bueno, esto es lo que dice su historia, ¿no? Y esa historia mitológica viejo testamentaria ha venido luego descrita por los rabinos del Talmud, si lo habéis leído, con una serie de normas donde ahí exponen claramente que los demás no nos interesan. Por decirlo con palabras amables, dicen cosas más fuertes, ¿no? Uno entiende entonces por qué hacen lo que hacen con los palestinos. Hemos visto lo de Bukele, hemos visto lo de Putin, hemos visto cómo Víctor Orbán ha demostrado que a pesar de todo, a pesar de Soros y a pesar de que Bruselas ha dicho no os vamos a enviar dinero para la autopista entre Buda y Pest, por ejemplo, pero tenéis que aceptar la inmigración masiva, ha dicho no, los húngaros no queremos inmigración masiva y además vamos a poner fronteras. Y la ha puesto. Ha dicho aquí no queremos pasar frío y vamos a comprar gas barato a Rusia porque el vuestro es carísimo. Y le compra gas barato a Rusia. O sea, el político que tiene valores y tiene decencia, tiene carácter, puede imponerse. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. A mí me extraña que Bukele no haya sido asesinado todavía, ¿verdad? Pensar que el presidente Diem de Vietnam del Sur, católico, que tuvo mucho éxito en Vietnam del Sur, fue traicionado lamentablemente por Kennedy, otro católico, al que asesinaron acto seguido 2 días después, ¿no? Pero los globalistas querían un Vietnam comunista y un avance del comunismo y Diem tenía que desaparecer, ¿no? Existen razones para la esperanza. En los estados europeos podéis ver, aunque solo sirva de termómetro, que los movimientos identitarios crecen en intención de voto. AfD en Alemania ya no saben qué hacer para prohibirlo. No lo pueden prohibir porque son muchos millones de votantes, pero están mirando cómo prohibir la AfD, que no es más que un partido democrático parlamentario, ¿verdad? Meloni, con todos sus defectos, ha llegado al poder. ¿Hará o no hará lo que prometió? Pero la población italiana ha votado a Meloni sabiendo quién era. Y en Holanda ha llegado al poder una persona del partido identitario de la extrema derecha holandesa. Y el partido campesino, cuando les ordenaron que había que cerrar y destruir 3.000 granjas de ganaderos holandeses, salieron a la calle y el partido de los ganaderos holandeses también está en el Parlamento, ¿verdad? Hay razones para la esperanza. Hay gente que dice Trump acabaría con esta guerra, yo no lo sé. Vuelvo a lo mismo. Trump es un hombre que tiene una ventaja y una desventaja. La gran ventaja es que no es un hombre de la política. Él no viene ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Es un self-made man, se ha hecho a sí mismo en el mundo de las finanzas, como todo norteamericano, y que un día dijo, esto es un caos, me voy a meter en la política, ¿no? Y entonces no lo tenían previsto, llegó al poder sin estar previsto que llegara gracias a los redneck, los americanos de la América profunda, que votaron por él como única esperanza. Ya visteis lo que duró. Seguramente falsificaron las elecciones y lo echaron. Ahora ya, si vuelve a vencer, solo les queda matarlo, ¿no? Yo no le defiendo. Sabéis que tiene a su hija casada con un israelí, pero bueno, son cosas familiares, ¿verdad? Pero también ha dicho lo mismo. Ha dicho, están prohibiendo la lectura de la Biblia en las escuelas norteamericanas y están retirando los crucifijos. Lo que ocurrió aquí hace 20 años, están haciéndolo en Estados Unidos.
y nos llevan drag queens a que educan a nuestros niños. Esto es perversión. Nada más llegar al poder es lo primero que eliminaremos. Si llegamos al poder, se acaba la guerra en Ucrania, retiramos las tropas, nos vamos de la OTAN, nosotros norteamericanos, y retiramos nuestras tropas. Esto es lo que dice, veremos. Está en contra de toda la política de género, de toda la ideología dominante, está en contra de la sustitución de la población. Ya fue un escándalo cuando dijo hace años: ¿pero por qué no importamos noruegos? Tendríamos menos problemas que no importar dominicanos. Comprendo que es poco amable hacia los dominicanos, pero le salió del corazón. Porque en los estados norteamericanos, donde hay un 25% de escandinavos, las cosas van de maravilla, ¿verdad? Es decir, hay gente que tiene un sentido todavía saludable de la política y de lo que necesita el pueblo y se atreve a hacerlo. A lo mejor nosotros no nos atreveríamos sabiendo el poder que tiene el enemigo, pero ellos se han atrevido y les ha salido bien. No sabemos hasta dónde podrán llegar, pero son razones para la esperanza. A nivel moral, el otro día escuchaba una entrevista con el padre Calvo que le hacía un camarada argentino. Dice: bueno, pero al final los cristianos, los católicos seremos más y esto irá mal. No, le dijo el padre Calvo, cada vez seremos menos. Se quedó, cada vez seremos menos, pero seremos mejores. O sea, los pocos católicos practicantes cada vez hay menos, pero los pocos católicos practicantes van a ser muy buenos. Y esto lo he escuchado de 3 o 4 personalidades de la Iglesia diciendo lo mismo, que la cristiandad está en plena desaparición y que acabará por desaparecer como tal. La cristiandad que se inició con aquellos resistentes de las catacumbas y que ha durado 20 siglos, volveremos a ser la iglesia, lo decía Benedicto XVI, la iglesia pequeña y pobre y sencilla en catacumbas. Quizá eso es lo que quiere Dios cuando dijo: yo quiero que lo pobre y lo sencillo y lo inocente y lo que no tiene poder, esos son los que van a vencer. Es decir, al final va a vencer la fe y no el número. Pero bueno, nos hemos ido por las terras de Úbeda. ¿Alguna preguntita? Sí. ¿Qué papel pudo tener ese quién? La Q. Ese quién. En la emancipación de los países americanos, en la erradicación de la hispanidad. Sin lugar a duda, todas a través de las logias masónicas. Como sabéis, el profesor Bárcenas, que os recomiendo escuchar y leer, dice todo: la simbología, la ideología, el pensamiento, la organización de las logias masónicas es de origen judío y procede todo del pensamiento judío. Bien, dicho esto, acababa de expulsar Isabel la Católica, la que ahora han decidido que no van a hacer santa, a los moros de Granada. Había conquistado Granada, había echado a los judíos, había conquistado América, pero estos judíos expulsados de España acabaron en Holanda, en Portugal y en Inglaterra. Y estos, a través de Holanda y de Inglaterra, aparte de atacar a la flota española que traía los bienes de América, estuvieron infiltrando a los criollos de Hispanoamérica con ideas iluministas y masónicas, que llegó a la eclosión de 1800 y pico, que empezaron a caer. Aparte de los errores de la monarquía española, que ya no era lo que había sido con los Austrias, ¿verdad? Pero en cualquier caso les iba mucho mejor en Hispanoamérica, sobre todo a los indios, que fueron siempre ciudadanos de la corona, no eran colonias como en Inglaterra o en el caso de Francia, eran ciudadanos de la corona como era uno de Toledo o de Salamanca. En el momento en que los virreinatos de Hispanoamérica se emanciparon, los criollos implementaron el puro liberalismo, donde los indios ya solo eran mano de obra esclava, ¿verdad? Entonces los pobres indios sufrieron con la emancipación, no con la corona española. Y sin lugar a dudas, tanto la leyenda negra, que dura hasta hoy, como la destrucción del Imperio Católico Español viene de la Q, a través de sus poderes fácticos, ¿verdad? Y como he dicho antes, lo mismo que hicieron con el Imperio Español, acabarán haciéndolo con Norteamérica una vez utilizada. Acabarán todos con el fentanilo por la calle y con un presidente senil, pero el poder militar norteamericano lo utilizan hasta el final. ¿Cómo hicieron con Inglaterra? Utilizaron al Imperio Británico para implementar sus planes y sus deseos, destruir la Europa central en 2 guerras mundiales tremendas, pero al final, cuando ya la habían exprimido, Inglaterra perdió sus colonias y ahora es un país. La última vez que estuve en Londres para dar una conferencia intenté buscar con lupas un inglés. No veía gente con turbante, indios, gente muy curiosa, muy simpática, pero no había ingleses en el centro de Londres, ¿verdad? El problema es qué harán todos estos en Londres y en el resto de países europeos el día que nosotros hayamos desaparecido. Me decía un camarada alemán: escarbarán la tierra para desenterrarnos.
porque nos necesitan. La pregunta decisiva es ¿por qué Q nos odia? Hay un tema religioso evidentemente que es la cristiandad, odian a Cristo, se enfrentaron a Dios en el momento que le dijeron a Pilatos crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Se enfrentaron a Dios nada menos, tiene tela el tema, ¿eh? Entonces, evidentemente odian a Cristo, odian a todos los que han seguido a Cristo hasta el día de hoy, mataron a todos los profetas que anunciaban a Cristo antes de su venida y persiguieron a los cristianos. ¿Y ahora qué quieren hacer? Una vez destruidos los tres imperios cristianos, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austriaco, es acabar con las poblaciones cristianas que somos nosotros. Pero además, la raza blanca es la raza civilizadora en el mundo, nos guste o no. La falsa modestia a estas alturas ya no sirve para nada. Hemos aportado civilización y cultura. No, es que también habéis hecho esto malo y tal. Sí, de acuerdo, todo el mundo ha hecho cosas malas. Primero los negros esclavizaban a los negros, que a su vez los árabes compraban esclavos a los negros, y al final comerciantes judíos llevaban esclavos negros a América, ¿eh? Esto no se dice. Esto lo escribí yo en un trabajo de carrera con un profesor comunista en la universidad, que me puso buena nota. Lo dice, ¿no? El comercio de esclavos con América estaba en manos de judíos. Bueno, nos odian porque somos portadores de civilización, somos los únicos que podemos hacer que es la competencia en la dirección del mundo. Si ellos quieren, según su programa mesiánico, dirigir el mundo, globalizar el planeta a la espera de ese Mesías que no ha llegado, para la doctrina católica es el anticristo, ¿verdad? Necesitan que no haya competencia. Y las naciones europeas civilizadoras por naturaleza molestan. ¿Qué harán cuando ya no estemos? Esa es también la gran pregunta. Pero ese es el problema. O sea, aquí se resume toda la conferencia de esta tarde, ¿verdad? Y este camarada alemán que me decía, el día que ya no estemos, desenterrarán bajo tierra para que volvamos a la vida, porque será el caos absoluto. ¿Tenías tú una pregunta? Sí, volviendo al tema de Putin, ¿podría ser Putin una esperanza real para el resto de Europa? En política hay que atenerse a los hechos. Es muy difícil hoy en día decidir quién es bueno y quién es malo. Como sabéis, Q siempre está en todos los bandos, con los que pierden, con los que ganan, y entonces apunta al vencedor. Hay gente muy radical que dice, hombre, es que en Moscú está el rabino Lazarovich, que es muy amigo de Putin y tal. Mi sensación es que Putin los tolera, pero no deja que se inmiscuyan en asuntos de Estado. Si Putin se mantiene en el poder y Rusia sigue defendiendo la fe cristiana ortodoxa y los valores tradicionales, es evidente que es un baluarte de la tradición. Es un baluarte de la tradición. ¿Cómo identificar si será bueno o malo? Lo dicen los evangelios. Por sus hechos los conoceréis. A mí no me importa que ahora yo defienda a Bukele, que había sido un hombre de la izquierda salvadoreña, porque lo que dice me interesa. No me importa defender a Orbán en Hungría. Una conferencia que dimos en 2015 en Budapest nos detuvo a todos. Con el movimiento conservador norteamericano nos detuvieron en un sitio como este. Todos detenidos. Y al organizador norteamericano lo extraditaron, ¿verdad? Y no me importa defender a Putin, que había sido un hombre del Partido Comunista y un dirigente de la KGB. Porque ya no existe la izquierda y la derecha. Ya no importan las etiquetas. No me interesa a mí un patriota español que esté todo el día bebiendo cerveza, fumando y perdiendo el tiempo en el fútbol. No me sirve para nada. Si hay un comunista, si hay un idealista que lucha por valores, este hombre me interesa. A nivel internacional es lo mismo. No voy a defender nunca al Partido Comunista Chino, ni voy a defender la dictadura china, donde miles de personas trabajan por sueldos mínimos. Pero si el señor Xi Jinping ha dicho que la misión del gobierno es unir a la población china en una unidad de destino con valores nacionales en lo universal, y este hombre tiene las ideas claras. Pero es lo único que digo, no digo nada más, ¿no? Putin lo que hace para la población rusa es positivo. Está despertando su orgullo nacional, está despertando su deseo de resistencia, y hace poco he visto un vídeo de una cámara de Moscú. Miradlo, notaréis la diferencia. Gente alegre, feliz, todos rubios, todos blancos, no hay un negro. Nada contra los negros, ya digo que hay negros estupendas personas, pero te evidencia que en Moscú el plan de sustitución de la población que se implementa en Madrid, en Barcelona, en Berlín o en París no está teniendo lugar. Ahí me quedo.
Y como la política es la ciencia de la realidad, vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros hemos de formar familias, hemos de educar a los niños, hemos de convencer a los camaradas que se casen y tengan niños y educarlos. Y vosotros fortaleceros con el convencimiento de que contra el espíritu del idealismo no hay fuerza material que pueda vencer. Escuchar música clásica, lo digo en todas las conferencias. El Ave Verum Corpus de Mozart. Los 4 últimos líderes de Richard Strauss. Este año es el 200 aniversario de Bruckner, por cierto, un compositor muy amado por Hitler, ¿no? Escuchar la sinfonía que dedicó a Wagner cuando murió, o la 9ª sinfonía de Bruckner dedicada al amado Dios. Increíble. Tenemos un tesoro cultural en Europa tremendo. El concierto a 4 manos para el piano de Schubert, una maravilla. El concierto para la guitarra de Baccaris, escucharlo. Tenéis un tesoro único. No existe algo igual en el mundo. En ningún continente, en ninguna cultura vais a encontrar el tesoro cultural, musical y artístico de Europa. Y eso es lo que hace de Europa algo inaudito. Pueblos diferentes, pero unidos en la misma fe primero, la misma raza blanca, una unidad geográfica entre los Urales y el Atlántico, y una unidad histórica, y sobre todo con una profundidad histórica. Vayas donde vayas en Europa encuentras iglesias románicas, catedrales góticas, pinturas renacentistas, esculturas medievales. ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Y todo eso es lo que quieren destruir. Muestra de ello, estas locas woke, en vez de woke, una palabra que además es impronunciable en español, podían llamarles feos, porque son feos, ¿eh? Cuando no se rapan la calva por un lado y la otra mitad se la tiñen de verde, digan, vaya, se casa y les al espejo. ¿Estos qué hacen? Se van al Prado y pintarrajean una obra de Velázquez, o se van al Louvre y pintarrajean una obra de pintores clásicos, que se vayan al Museo Tapias aquí en la calle Aragón, nadie se va a dar cuenta que lo han pintarrajeado, porque ya está pintarrajeado. Porque vayan al Museo Miró, pero no, es contra la cultura clásica europea. Ahora hay una tendencia de censurar a Mozart y a Beethoven, porque son demasiado masculinos, son demasiado europeos, son demasiado etnocentristas, es increíble. Si alguien le oye al pobre Mozart, el Requiem de Mozart, es que este Requiem no lo puede usted componer, porque es eurocentrista, es germánico, es además cristiano, usted tiene que componer otra cosa. Y el pobre Beethoven les habría dado con el piano en la cabeza, ¿no? Pero esa es la situación en la que estamos. Tenemos un tesoro en Europa que pocas personas están disfrutando, y para poder disfrutarlo y defenderlo tenéis que ser apasionados de la cultura europea y difundirlo entre vuestros allegados y aquellos que os acompañen en vuestro destino por el mundo. ¿Alguna pregunta más? Que has mencionado a Derrida antes. Derrida, sí. Sí, de acuerdo con la exposición y eso, pero es que es todavía más diabólico de lo que ha quedado expuesto. O sea, que Derrida propiamente lo hizo con conceptos, con construir los conceptos, y esto es lo perverso para llegar a la ontología auténtica de los conceptos y a partir de ahí construir un nuevo lenguaje. Así es. Vale, aprovechando esto y que últimamente se está poniendo bastante de moda, y tanto en EMPEL como hace poco organizado por Vox hubo algo donde se trató bastante el tema del lenguaje inclusivo y tal. Aprovechando esta perversión, digamos, proveer a la izquierda de una justificación metafísica suficiente como para hacer lo que les dé gana con las palabras, ¿qué opinión tienes sobre el lenguaje inclusivo y qué función crees que cumple en todo lo que has estado contando? Bueno, es que ya lo has dicho tú, es estúpido. Por cierto, que el lenguaje inclusivo es lo primero que ha prohibido. Mira, a mí no me cae nada bien este hombre, es histriónico, y yo diría que está mal de la cabeza, vuestro Milei en Argentina. Pero lo primero que ha hecho es prohibir el lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado. Pero ¿dónde van? Esto es idiota. En las instituciones del Estado hay el plural genérico. Los hombres se refiere a todo el género humano y a todas las personas, chicos y chicas. Entonces esto de acabar con una E es subnormal. Hay gente que, a pesar de que está como una cabra, como este Milei, creo que está como una cabra, no lo conozco en persona, tiene rayos de luz. Y en ese mismo sentido, Trump o Putin o Orbán están en la línea, porque cualquier persona con 2 dedos de frente que no haya leído a Derrida y que no tenga la idea de destruir los conceptos primigenios de la cultura clásica europea, lo ve claro que es una estupidez, ¿verdad? Es una estupidez. No es una estupidez, es una maldad. Es una maldad. Pedro, una cosa. De frente a todo esto, el tema de Putin, Milei, Bukele, sí. Trump, la esencia de los estos es la infiltración.
Sí. ¿no? Y es corromper instituciones a las que la gente de bien tengamos en alta estima o nos sirvan de referencia. Sería su hábitat natural corromper estos baluartes que podemos ver hoy en día que se oponen a lo que evidentemente son nuestros enemigos. Sin lugar a dudas. El tema de la extrema izquierda, el posmodernismo tan abstracto que a cualquier persona normal y corriente le rechina. Entonces, la esencia del ki sería precisamente corromper, infiltrarse y poner a símbolos que a los que estamos en esta catacumba aguantándonos en un tablón, pues veamos unos barcos o unos... Nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Que están corruptos y Sí. para que te cojas te hundes. Tienes toda la razón. Nos creen esa desesperanza que tú has comentado Sí. para desmoralizarnos Sí. y que dejemos de luchar, porque al final si nadamos hacia cosas que son espejismos, Sí. no conseguimos nunca agua. Y tenemos quizás centrarnos más en nuestras pequeñas catacumbas, porque todo lo que sea de forma tan grande institucionalizada, hasta religiosamente y todo, probablemente ya no sea nuestro. Probablemente. O sea, el tema, tienes razón, y daros cuenta que la derecha tradicional católica europea, durante 20 siglos, ha sido antijudía, por una cuestión, por el cristianismo puramente, ¿no? Era el enemigo de Cristo, el enemigo de la cristiandad, no eran cristianos, eran sospechosos de enemistad. Ahora, por vez primera, todos los movimientos, y digo todos, identitarios, patrióticos, europeos, están ligados al sionismo, pero ligados de forma importante. Está bien que hayáis tocado el tema. El líder del movimiento identitario holandés, si habéis visto en su casa, pues tiene la bandera de Israel. Pues tú puedes tener la bandera que le dé la gana, pero él identifica. Creo que además está casado con un israelí, ¿no? Trump tiene a su hija casado con un israelí. Bueno, no pasa nada. Y Putin tiene amistad con el rabino, uno de los rabinos importantes de Moscú, ¿verdad? Milei ya es otro caso, porque este ya dice que solo le falta para que la gente de judío el prepucio, y se ve que todavía no se ha decidido, porque es una operación delicada, no se amarra nada, por lo demás. Dicen que se le tiene. Sí, bueno, eso es así. Aquí en España tenéis Vox, que tiene gente estupenda, pero a su vez los líderes de Vox están infeudados al sionismo, por activa y por pasiva, ¿no? La pregunta decisiva es, ¿lo hacen por táctica? ¿Lo hacen por miedo? ¿O lo hacen por convicción? En el caso de Milei es evidente que es por convicción. En el caso de Putin y de Trump es evidente que es que a Estados Unidos no llega al poder nadie que no tenga la comunidad judía detrás. Sabéis que un presidente de Norteamérica, la comunidad judía, aunque sean 6 millones de habitantes, votan en bloque al presidente que ellos quieren. Entonces, esos votos son decisivos para que un presidente llegue o no llegue. Y Putin lo ha dicho con claridad y además tiene razón. Dentro de los 140 millones de habitantes que tiene Rusia, tiene también unos judíos. Son ciudadanos de Rusia, tienen pasaporte ruso, son sus ciudadanos, es el presidente de todos, de los musulmanes, los judíos y los ortodoxos, ¿no? Yo creo que mientras no le obliguen a cambiar sus planes, por ese respeto que tiene a sus ciudadanos, eso habla en su favor. Pero a largo plazo, a mí me da que tienes tu razón, que todos estos movimientos, todos estos clavos ardiendo, esos tablones en el mar, si están en contacto con el sionismo, es parte del problema y no parte de la solución. Cualquiera que después de lo que están haciendo en Palestina todavía sea favorable al sionismo es parte del problema y no es parte de la solución. Yo puedo entender que haya gente que diga, hombre, los israelíes necesitan un Estado, de acuerdo, pero tendría que haberle preguntado a los árabes y a los palestinos. Pero bueno, tienen un Estado. Y como muy bien decía el presidente de Irán, que organizó la conferencia revisionista, dice, a ver, ese problema no es problema nuestro. Si hubo un holocausto, yo lo dudo, decía el presidente de Irán, pero si lo hubo, pongan un Estado israelí en Austria, pongan un Estado israelí en Alemania. Ya existía Birobidzhan, un Estado israelí en la Unión Soviética que aún existe. Está solventado el tema. Birobidzhan, que era el Estado judío organizado por Stalin, que lo implemente y monten allí Israel. Decía Bochaga que ellos querían Palestina porque es el cruce entre 3 continentes, por supuesto, ¿no? Es decir, yo puedo entender que haya gente que diga, hombre, es que los judíos necesitan un sitio para vivir, de acuerdo. Los judíos no tienen por qué vivir bajo el miedo del terrorismo, de acuerdo. Pero tenéis que hacer vosotros también algo, ¿no? Por eso digo que aquel que apoya al día de hoy el sionismo es sospechoso de traición, para empezar.
Y una vez hecho eso, por sus hechos los conoceréis. Pero es evidente que en política no puedes llegar a presidente de Estados Unidos y ponerte a hablar en contra de la comunidad sionista de Estados Unidos, porque acabas como Kennedy como mínimo. Y en Rusia no puedes hablar contra tu población, la población de tu estado, ¿verdad? Está complicada la cosa. Pero ya digo, hubo un judío estupendo que era nuestro Mesías, que es el que va a vencer esta batalla. Entonces, él va a vencer, nosotros solo tenemos que hacer lo que él nos pide, y se ha acabado. Y ser felices y combatir con alegría, nada de pesimismo, porque los pesimistas, los misioneros de las grandes tragedias que nos van a pasar, solo sirven al enemigo. Concordant pour permettre à la meute médiatique occidentale, dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Ah, vous le savez bien. Ah non, mais regardez, moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Voilà Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas continuer. On peut pas continuer là-dessus. Qui Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non.